Yo oro si Sí. quieres. Bueno, buenas noches a todos, hombres de valor. Aquí estamos reunidos una noche más, dando nuestro grupo. Hoy tenemos nuestro pastor Fernando Barberi, que va a seguir dándonos el tema del estudio bíblico sobre Apocalipsis. Así que bienvenidos y en este momentico pues vamos a orar, a abrir el altar para invitar al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo que nos acompañe con su presencia. Bueno, Padre del cielo, en esta noche, Señor, estamos aquí reunidos, Padre. Estamos aquí sacando este tiempo precioso, este tiempo valioso, Señor, para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por los recursos que nos das. Gracias por la salud. Gracias por la tecnología, Señor. Gracias por el tiempo. Gracias por la disposición que pone en cada uno de nosotros para estudiar tu palabra, Señor. Así que ponemos delante de ti, Señor, este tiempo. Bendecimos a todos los que estamos aquí reunidos, incluyendo a los que nos van a escuchar por las redes, por YouTube, por todas las redes que va a llegar este estudio. Los bendecimos y también a cada uno de los que estamos aquí, los que no pudieron entrar, los que van a ver el video en diferido. Bendecimos sus negocios, bendecimos sus empresas, bendecimos sus familias, sus esposas, sus hijos, sus nietos, sus trabajadores, sus proyectos, Padre. Los ponemos en tus manos, Señor. Así que gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy buenas Bueno, noches, mis Pastor amados. Fernando, ¿Cómo se oye mi voz? ¿Cómo se oye mi audio? ¿Está bien? está muy bien. Ok. Vamos a comenzar con una frase que me tocó el corazón muy fuerte y dice, ¿qué tiene que hacer Dios para producir un cambio en mí? ¿Qué tiene que hacer Dios para producir un cambio en esta humanidad que le ha vuelto la espalda? ¿Qué tiene que hacer Dios para remover el mundo para que los hombres sean salvos? Dios no quiere que el hombre perezca, sino que proceda a un arrepentimiento. Señor habla de la redención y todo este capítulo que hemos venido estudiando sobre las trompetas, los sellos, es el Dios llamando y aclarando que Él es el que está en la situación de salvar personas, de redimir a su pueblo, como lo hizo con el pueblo de Israel en Egipto. Hoy vamos a ver el capítulo 9, pero quiero hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto. En el capítulo 5 vimos el rollo y el cordero, la única persona, el Señor de los cielos, que tiene la autoridad después de haber muerto y resucitado, de tomar ese libro que tiene los 7 sellos y abrirlo. Eso desató que los sellos vinieron a traer tiempos muy difíciles y los sellos en el capítulo 6 nos habla de esos primeros 4 jinetes que era una persecución demoníaca, pero que todavía no había empezado el juicio directamente de Dios. En el quinto sello vemos entonces las almas debajo que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En el sexto sello vimos cómo se abrió el sexto sello hubo aquí un gran terremoto que trajo y empezamos a ver ya que el quinto sello es directamente el Señor hablando sobre todas las personas que murieron por causa del evangelio. En el sexto sello vino un terremoto y ese terremoto es una llamada de atención de Dios, es algo muy fuerte, muy dramático para que el hombre venga a los pies del Señor. Vimos también en el capítulo 7 cómo el Señor tiene en su pueblo especial y lo sella a los 144,000, que es todo el pueblo de Israel que está en ese entonces, y ese sello en la frente nos lleva a ver que lo hizo en Éxodo también. En Éxodo selló a su pueblo antes, en la Pascua, antes de salir de Egipto, donde lo selló y era un cordero pascual que moría y colocaban la sangre en los dinteles, porque Dios siempre ha sellado a su pueblo y le ha dicho, si confían en él, Dios es el Dios de Israel y ahora está hablando a todas las naciones. En el capítulo 7 sella a los 144,000 y hablándonos que Apocalipsis tiene que ver con ese amor eterno de Dios hacia su pueblo Israel
y a su iglesia también, obviamente la iglesia que cree en el Mesías y que fuimos lavados con la sangre del Cordero. En el capítulo 7, el versículo 9, es muy importante yo volver a tocar este punto porque está hablando que después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidas de ropas blancas y con palmas en la mano. Eruditos y hombres que saben muy bien de la escatología dicen que en este momento la iglesia ya está en los cielos y ha recibido el arrebatamiento para estar delante de Dios. En el capítulo 8 viene y se abre el séptimo sello, y eso fue lo que estudiamos la vez pasada, y hoy vamos a entrar en los sellos. Vimos los primeros 4 sellos y el capítulo 8 termina diciendo, y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay. Este ay es algo grave, viene algo peor. Para los que piensan que las cosas graves ya sucedieron, les tengo malas noticias. Lo que viene es peor, mucho peor. Hay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de la trompeta que están por sonar los 3 ángeles. El toque de la trompeta ya viene a traer los juicios, en definitiva, los juicios de Dios. Y vamos entonces a entrar al capítulo 9. Quiero recordar Pastor, esa frase que dice, ¿qué tiene que hacer Dios para producir un cambio en mí? El libro de Apocalipsis es una revelación para nosotros los cristianos, y qué bendición poder disfrutar el cielo nuevo, la tierra nueva, la nueva Jerusalén, el arrebatamiento, todo esto es maravilloso. Pero este libro de Apocalipsis a partir... Pastor Fernando, el pastor Sergio creo que va a hacer un comentario. Correcto. Dale, pastor. Adelante, pastor Sergio. no, solamente, Pastor, que justamente con lo que usted dijo, yo no pude estar la clase anterior, pero lo miré por internet y recalco algo que usted dijo muy, muy importante, ¿no? Es decir, todo lo que va a caer sobre la ira no es para lo que hemos aceptado a Cristo, porque la ira de Dios ya llevó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿no? Y recalco eso porque es sumamente importante cuando estamos entendiendo estos capítulos, que nosotros que ya aceptamos a Cristo y en Cristo creemos y estamos, en realidad Cristo ya sufrió la ira del Señor en su cuerpo, en su madero, ¿no? Así que bueno, simplemente recordar eso y agradecerte esa aclaración que dijiste la clase pasada, yo la miré en el video. Te agradezco mucho, pastor Sergio, y tu apoyo y el apoyo del pastor Guido y el de Julito y Alfonso serán bienvenidos. Solamente coloquen la manito, yo la veo y entonces les doy la entrada. Muy bien. Entonces, porque lo que viene en el capítulo 9 es terriblemente pavoroso. Y dice que comienza el capítulo diciendo, el quinto ángel tocó la trompeta. Cada ángel toca una trompeta. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Analicemos que no puede ser una estrella porque va a tomar unas llaves. Así que está hablando de una persona o de un ángel. Y entonces, ¿de dónde viene? Dice que te sale del pozo del abismo. O sea, el capítulo 9, voy a dar una frase que se llama, que la he estudiado, la voluntad permisiva de Dios. Y hay un libro que estoy estudiando, que es el libro de Job, donde la voluntad permisiva de Dios nos muestra lo que Dios permitió que sufriera Job y cómo lo restituyó. Así que si Dios en su voluntad absoluta y ahora la permisiva permite que esta estrella salga del abismo y venga a la tierra y abre el pozo del abismo. ¿Qué hay en el abismo? La palabra abismo pues nos está hablando del infierno, de la oscuridad, de las tinieblas. Y permítame hacer un comentario. El hombre está buscando la oscuridad. El hombre está buscando lo terrible, lo que no tiene nombre, burlándose de Dios, como lo hicieron en Francia en la inauguración de todos estos juegos. Entonces el Señor le dice, bueno, voy a abrir
voy a permitir que se abra el infierno para que vean lo que ustedes quieren. Hay una palabra en Joel capítulo 2:2 que la pueden anotar, pero se la voy a leer. Hablando de esto, dice, día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombras, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá. Dice el versículo 10 de Joel 2:10, dice, delante de él temblarán la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Si están interviniendo el sol y la luna, no estamos hablando de hombres, estamos hablando de espíritus, de demonios que han salido del mismo abismo. Y se le dio la llave del abismo y abrió el pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol, el aire por el humo del pozo. Yo estoy pensando que cuando explotó un volcán hace poco, la fumarola llegó y tapó todo, que hasta la misma aeronavegación tuvo que ser suspendida. ¿Cómo será de impactante lo que va a suceder cuando salga el humo y oscurezca el sol, la luna, las estrellas y el aire por el humo del pozo? Entonces Dios permite que suceda esto para que el hombre se dé cuenta de que Dios está en el asunto y que lo que Dios quiere es tocar a los seres humanos para que se conviertan. Pero me adelanto a decirles que ni la trompeta 5, ni la 6, ni la 6 pueden tratar de que el hombre reaccione y vuelva sus ojos a Dios. Vamos a ver la terminación de este capítulo 9, es tremendamente triste para lo que va a ser el ser humano. Versículo 3 dice que del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Joel nos habla muy claro de las langostas, pero estas no son las langostas que llegaron sobre Egipto como una plaga. No, esto tiene que ver algo mucho más. Las langostas aquí nos está hablando de algo y yo quiero que revisemos. ¿De dónde viene esta langosta? Está viniendo del abismo. Así que el pensamiento mío es que son demonios con figuras. Nosotros no podemos colocar las cosas de Dios a asimilarlas a aviones o a barcos o cosas, porque eso es pensar humanamente. Nosotros no podemos ver la simbología de Dios como cosas de nosotros los seres humanos. Porque si la escritura dice, vamos a hablar de algo, si tú crees en la escritura, no necesitarás ningún comentario. Porque es creer literalmente en lo que la palabra de Dios dice, y no necesito comentarios, simplemente un corazón sensible. ¿Qué dice el Señor? Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ahora, está utilizando langostas y escorpiones y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes, que fue colocado en el capítulo 7. Así que tenían algo específico. No podían ir a lo que ellos, a lo que hace una langosta normal, sino era solamente a los hombres que no tuvieran el sello. Así que llegó el juicio para aquellos que no estaban con Dios y que no eran de su pueblo y no habían sido sellados por los ángeles de Dios. Y se les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen. O sea, era un juicio medio, era digámoslo así, un antejuicio, porque no es el juicio todavía. 5 meses. Ahora, la palabra 5 meses me dice que es un tiempo imperfecto. Les está dando una oportunidad. No fueron 6, no fueron 7, no, fueron 5 meses que los atormentaron. Y aquí viene algo bien revelador. Y su tormento era como tormento de escorpión, como hiere al hombre. Versículo 6 dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Estoy pensando en la eutanasia. El pastor Sergio tiene la mano levantada y Alfonsito también quería comentar algo.
Pero permítame, yo termino esto permítame esto. El hombre piensa que cuando muere se acaban sus sufrimientos, pero un momento, la muerte es el principio de la eternidad. Así que adelante, Pastor Sergio y Pastor Guido. No, Alfonso. Déjame preguntar una cosita, que sé que esto nos lo puede aclarar un poquitico, Sergio, también. No, a veces sí quisiera entender a qué podemos asociar las langostas, porque yo cuando leí este capítulo también no pude comprender taxativamente a qué se referían las langostas como el tamaño de un caballo y como con una corona de oro, no las pude asociar a algo. Esa es mi pregunta. Pero eso viene ya en el capítulo 7 adelante, en el versículo 7, perdón. Pero vale, vamos a ver qué dice el hermano Sergio. No, para aportar algo, Pastor. Interesante siempre, como usted dijo en las ponencias anteriores, remitirnos siempre a Mateo 24, ¿no? Mateo 24 es claro también cuando habla acerca de esta etapa y de esta era, ¿no? Como dice la palabra. Inmediatamente dice el 24, capítulo 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas. Es decir, el mismo Mateo ya estaba relatando esta situación, ¿no? Cuando comienza el capítulo 9, muy bien usted lo dijo y me encanta esa expresión, ¿no? Cuando toca el quinto ángel la trompeta y empieza a desencadenarse este pozo, este abismo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que del abismo sale la oscuridad. Y de la oscuridad, respondiendo un poquito a lo que decía Alfonso y que usted lo va a explicar seguro más adelante, para mí son demonios, ¿no? O sea, esos demonios que salen de la oscuridad, porque de la oscuridad no viene Dios, Dios viene de la luz, ¿no? Y el abismo es oscuridad plena, ¿no? Interesante porque también allí en el versículo 4 hay algunos teólogos, y sobre todo Matthew Henry, me gusta mucho leerlo, dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. La hierba verde está considerada para algunos teólogos personas que han sido selladas por el sello de Dios. Entonces, esas langostas no pueden tocar en este tiempo caminando, digamos, solamente a los que son anticristo y sus seguidores. Interesante, porque esos demonios no van a poder tocar a aquellos que aceptaron a Cristo aún en ese periodo, ¿no? Pero obviamente hay diferentes posiciones, ¿no? Pero simplemente aclaro, porque dice, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres. ¿Por qué hablaría de árbol y hierba verde? Y después diría solamente, sino solamente a los hombres, porque los iguala, digamos, de alguna manera a la hierba verde y a los árboles con aquellas personas que ya han aceptado la verdad. Entonces, esos demonios y esas cuestiones estarían atacando literalmente a aquellos que son el anticristo y sus seguidores, y muy bien usted lo dijo, ¿por qué no atacan a ellos? Porque ellos ya aceptaron a aquel que llevó la ira y toda dolencia y toda persecución. Simplemente aclarar eso, pastor. Pero yo también quiero decir algo relacionado con eso, Pastor Sergio. Eh, ese sello es solamente para los judíos que vienen de los 144.000 sellados. No, no son los cristianos porque se supone que nosotros ya hemos sido arrebatados. Eso es para los 144.000 sellados judíos y los que más adelante van a hablar de que van a pedir la muerte, ahí sí son los gentiles que rechazaron la gracia de Jesús, que van a Claro, son los querer. judíos que quedaron. No, ahí quedan los 144.000 sellados, que son los que van a tener ese sello y no los van a poder tocar. Pero después van a querer las personas morirse y no se van a poder morir. Que esos son ya los gentiles que rechazaron la gracia de Dios. Y bueno, no sé si muchos judíos también, pero los sellados, ahí no estamos nosotros los cristianos, sino que son solamente los judíos. Correcto, Perdón, correcto. hay algo que es bien importante que concluyó el pastor Fernando antes de terminar la intervención ahora, y es, recordemos una cosa, todo esto que estamos hablando tiene mucha implicación desde el punto de vista espiritual
de lo que va a suceder ahí. Todo esto son demonios. Va a haber un ataque al alma de las personas, a aquellos que quedan. Y lo que tú hablabas, Pastor Fernando, de la eutanasia, es cierto, ¿cierto? Estas personas que tratan de morir pensando que van a solucionar sus problemas y realmente, espiritualmente, inician realmente un proceso. Si no han tenido al Señor en sus vidas, si no lo han aceptado, ahí es que se empieza otro proceso totalmente diferente en la eternidad. Pastor Fernando. Gracias. Y la muerte no huirá de ellos. Eso es lo más triste. 5 meses y no van a poder morir. Así que no va a haber muerte. ¿Y por qué no va a haber muerte? Porque el Señor les está dando esa oportunidad. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Por eso la conferencia le dice, ¿qué tiene que hacer Dios para mover un cambio en cada ser humano? En el versículo 7, vamos al Fochito, dice que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, semejante a caballos. Todas las figuras que Dios entrega en el Apocalipsis y también en Jeremías y en Ezequiel son figuras que nosotros los seres humanos, a los querubines, pero son figuras para mostrarnos algo a nosotros, pero no podemos entrar a decir exactamente, son semejantes a caballos, pero no son caballos. Preparados para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Eran más o menos demonios con ese aspecto humano y tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como leones, o sea, eran bastante feos, fieros, como vio Daniel, esas bestias que vio durante todos sus imperios, y como lo vemos, y vamos a entrar a unos capítulos en Apocalipsis donde vamos a ver unas bestias totalmente que en la imaginación del hombre no caben. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Así que era, permítame decirle, era una jauría de demonios impresionante. Ahora, acuérdense que todo está oscuro, que es la oscuridad, es la hora de las tinieblas. Cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, la iglesia, los que nos llevó al cielo, los redimidos, como dice Julito, en ese momento hubo unas tinieblas terribles, pero estaban totalmente contenidos, estaban observando lo que estaba haciendo el Dios maravilloso con su Hijo, el unigénito. Pero ahorita en este punto ya están totalmente desembocados completamente para traer muerte, mortandad, porque estas langostas, que son demonios, lo que quieren es destruir totalmente al hombre. Y dice que tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Ellos venían a vencer, a matar, a destruir totalmente. ¿Y a quién era? Al hombre. Pero tenían una orden, no podían matarlos en 5 meses, no podía haber mortandad. Pero había mucho dolor, mucha angustia, enfermedades terribles. Mire, lo que estamos viviendo hoy en día son enfermedades, epidemias, pero en ese momento ni siquiera va a haber cura, porque la gente no se va a poder morir y desearán morirse de los dolores terribles y no van a poder morir. Y nadie les puede aplicar la eutanasia para quitarles el dolor, porque es un proceso en la tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra pecaron y en la tierra sufrirán. El fruto de lo que habían hecho lo tienen que pagar en la tierra. Escúchame, estamos hablando de gente que no aceptaron a Jesús y que estaban a favor de todas estas cosas demoníacas que estamos viendo tan asombrados en este tiempo en el mundo. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones en sus colas, tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. 5 meses, 150 días. No estamos hablando de una enfermedad de 5 meses, perseguidos totalmente. Era una destrucción. Yo considero esto ahora sí la verdadera persecución satánica, porque es un acto de misericordia que el Señor los persiga 5 meses cuando ellos han entregado toda su vida, 50, 30, 40 años, a blasfemar y a servirle a los demonios. Dios es un Dios de amor, de juicio, pero empezamos a ver en el capítulo 9 su ira totalmente derramada sobre el mundo, porque la ira tiene que caer con el juicio para que pueda haber una redención, para que vengamos entonces a los cielos nuevos y a la tierra nueva.
Por eso Dios permite que nosotros tengamos este estudio de Apocalipsis con un solo propósito, de que la gente escuche su palabra y empiecen a gemir y a clamar y a buscar a Dios, porque eso es lo que busca Dios. Dios no quiere que el hombre vaya a un infierno sin él por la eternidad. Ahora lo que viene son 5 meses de tortura por los demonios y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. ¿Quién es el ángel del abismo? Es el mismo demonio, es un principado, de pronto es el mismo anticristo, de pronto es la misma serpiente antigua, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significan destrucción, que significan caos, que significan desorden, totalmente muerte. ¿Estamos bien? Destrucción. Ahora, vamos a prepararnos para el versículo 12. El primer ay pasó, siquiera pasó, pero el que viene es peor, mucho peor. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Y en este capítulo no vamos a poder sino ver un ay. Y va a haber un intervalo. En el capítulo 10 vamos a hablar del ángel con el librito y después vamos a ver en el capítulo 2 de los testigos y ya en el final del capítulo 11 vamos a ver la 7ª trompeta. El pastor Guido quiere hablar. En la versión bíblica que tengo yo de enfoque a la familia, cambian la palabra ay por el primer terror. El primer terror ya pasó, pero vienen 2 terrores más. Creo que se aplica más y tiene una mejor manera de poderlo explicar, Pastor Fernando. Ahora, terror quiere decir Dios te puso en un punto o miras a Dios o confías en ti, o seguís blasfemando o seguís maldiciendo a Dios o te arrepentís y decís perdóname, Señor. ¿Por qué ese terror en el primer ay y ahora viene el segundo ay? Ahora, el segundo ay nos va a demostrar la dureza del corazón del ser humano. Mire, y la misericordia de Dios con nosotros. Por la elección de Dios, tú y yo estamos estudiando y estamos compartiendo el mensaje de Apocalipsis. Porque si no hubiera sido el ablandamiento del Espíritu Santo en nosotros, estaríamos igual de los demás. Porque nosotros fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Éramos rebeldes igual que todos. Veníamos de esa destrucción. Pero por su misericordia entendemos su palabra. La oímos y nos convenció. El 6º ángel tocó la trompeta. Y oí una voz entre los 4 cuernos del altar que estaban delante de Dios. ¿Qué significa delante de Dios? Dios está en autoridad. Él está ordenando. Él es el que está dando las órdenes. El ángel estaba en la presencia de Dios. Y el altar de los 4 cuernos estaba delante de Dios, diciéndole al 6º ángel, una voz directa. Aquí ya empezó el juicio de Dios desde las trompetas. Y lo que viene más adelante va a ser el derramamiento de la ira de Dios con las copas de la ira. Le dice al 6º ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Aquí coloca toda la atención en el río Éufrates, en la tierra del oriente, allá donde nació el pueblo de Dios, donde está la tierra de Dios, porque Dios tiene un especial favor con su pueblo. Y el río Éufrates habla de destrucción. Ahora, ¿por qué el río Éufrates? ¿Por qué estaban atados ahí? Y fueron desatados 4 ángeles que estaban preparados de antemano. Esos ángeles vienen a hora, día, mes y año a fin de matar a la 3ª parte de los hombres. No a toda, sino a la 3ª parte. Así que va a morir la 3ª parte. Y van a morir, es el juicio justo de Dios para los impíos, pero hay 2 partes que también merecen la muerte porque no lo han aceptado, pero les da otra oportunidad. Si vemos Apocalipsis, es un libro de la revelación del amor de Dios a su iglesia, pero de su perdón y de su misericordia, y tratando de que su pueblo y los gentiles que quedaron, que no aceptaron a Cristo, como lo decía Julito, y los judíos que tampoco estaban sellados porque fueron unos rebeldes, se conviertan al Señor y Él los salve. Pero venía entonces la destrucción a fin de matar a la 3ª parte de los hombres. De cada 3 personas, uno iba a morir. En una casa hay 3 personas, iba a morir uno.
iban a quedar 2 vivos. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones, oí su número. Aquí viene un problema, créanmelo. Yo había hablado con ustedes y había mostrado que los pueblos árabes que estaban alrededor iban a armar ese ejército. ¿Saben una cosa? Hoy, escuchando a eruditos y estudiando, me doy cuenta de que esos 200 millones son demonios, no son seres humanos. Ángeles demoníacos. Y son miles, no 200. 200 millones, está hablando de una cantidad que no la podemos ni contar, pero van a ser demonios. Claro, y van a tomar hombres, claro que sí, pero este ejército, número de ejércitos de los jinetes, eran 200 millones, yo hice un número. Era toda las miríadas de ángeles caídos que venían a matar la tercera parte de los hombres. Tenían con un propósito. Dios les había fijado una hora, un día, un mes y un año. ¿Por qué? Porque el diablo no puede hacer nada si Dios no lo permite. Se lo dijo a Job cuando vino el diablo delante del Señor y le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No encuentras uno más justo? Yo sí, pero tócale sus finanzas, ya le tocaste a sus hijos y todo, tócale su cuerpo y verás que va a maldecir de ti. Entonces, aquí vemos la voluntad perfecta y permisiva de Dios. Y así vi en visión los caballos y a sus jinetes. Todo el mundo dirá, si ve que son hombres. No, son demonios en caballos. Porque en el mundo espiritual sabemos que Jesús vendrá en caballo blanco, que es de victoria. Ahora, y vimos los 4 jinetes del Apocalipsis, y ahí veíamos que eran demonios que venían sobre esos caballos. ¿Alguien tiene una intervención? Se la permito en este momento. ¿Quiere aclarar algo? Pastor Guido, Pastor Sergio. Lo del río Éufrates, ¿por qué en el río Éufrates? Porque ahí empieza todo y ahí debe terminar todo. Perfecto, principio y fin. Gracias, Julito. Solamente para una acotación, la bandera del imperio persa es un león, solamente para que ustedes vean, y es amarillo, color del azufre. Importante por lo que usted dijo de los colores de las banderas que les rodean, ¿se acuerda, Pastor Fernando? Simplemente para tener... 6 naciones que tienen los mismos colores de los 4 caballos de Apocalipsis. ¿Ustedes saben qué está pasando en este momento con el río Éufrates? Dime. Se está secando. Se secó. Ya se secó. Para que puedan entrar. Exacto. Por ahí van a entrar todos los países árabes a atacar a Israel. Y en este momento tiene una ruta que es prácticamente una carretera donde cabe más o menos un ejército interesante, ¿no? Pero se está secando ya, gran parte está seco. Gracias. Quiero darles una frase que no es mía, es de un hombre erudito, y él dice, ¿sabes qué es un tonto? Después de oír lo que está diciendo el Señor, un tonto es el que no responde a la verdad revelada, pero un sabio es que responde y asimila. Dice, ¿cómo? ¿Tú qué quieres? ¿Ser el Dios de tu propia vida o confiar en el Dios que está creando todo y que está trayendo ese juicio a la tierra? Dice entonces que vi en la visión, versículo 17, los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y azufre. Esos 3 nos hablan del infierno, hablan de cosas del infierno. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, lo que dice el pastor Sergio, y de su boca salían fuego, humo y azufre. ¿Qué hay en el infierno? Mira, una de las cosas que la gente no quiere escuchar es sobre el infierno. La gente se ha burlado de Dios en todas las formas, se ha burlado de su palabra, nos ha dicho irracionales. Dice que el infierno es una mentira, que Dios no es un Dios que va a tener juicio, no hablan de un Dios de ira, no lo aceptan, es un Dios de amor, se entregó, y cuando hablan de que se entregó, se burlan de esa entrega. Pero aquí el Señor está hablando del fuego del infierno, del humo, del azufre. Lo dice claro, ¿de dónde viene? ¿De dónde provienen esos demonios? ¿De dónde viene ese ejército? Lo dice muy claro. La Biblia nos habla de los elementos, del gusano que nunca muere, del fuego, del azufre, y el hombre no reacciona ante esta verdad. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. La tercera parte de los hombres.
Wow. Y estamos hablando de 2.25 billones de personas. Si tenemos 8 billones, estamos hablando de 2.25 billones. Hágame el favor, ¿quién está preparado para una mortandad de estas tan terribles? Y el Dios está diciendo, hay 2 personas que van a quedar vivas y les va a decir, ¿y ustedes en qué van a pensar? ¿A quién van a seguir? ¿Qué van a creer? Pero sigamos el relato porque es terrible lo que hay en el capítulo 9. Por estas 3 plagas murieron, pues el poder de los caballos estaba en su boca. ¿Cómo destruye el hombre el evangelio? Con la boca, con la mentira. ¿Cómo crea Dios todo? Con su palabra. La palabra de Dios pasará todo, pero la palabra de Dios nunca pasará. Con su palabra, el verbo se hizo carne para crearlo todo. Y con sus colas, las colas, está hablando de animales horrendos, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y la serpiente nos habla de la serpiente del Edén, la que confundió por rebelión a Adán y Eva, y ahora esa serpiente viene a darles lo que ellos han querido. Yo recuerdo cuando el Señor le dijo a Samuel, porque Samuel decía, el pueblo está pidiendo un rey, y el Señor le dijo, Samuel, no te están diciendo que te van a quitar a ti, es a mí a que han dejado a un lado, no me quieren a mí. Entonces démosles el rey que ellos quieren. Y le dio a Saúl. Ahora, esto es lo que está dando el Señor. ¿Quieren serpientes? ¿Quieren demonios que los dañen? Pues que los dañen, que los torturen y que los maten. Reciben lo que ellos quieren. Los otros hombres no fueron muertos con estas plagas. Los otros 2 que quedaron de 3. Ni aún, oiga esto, Julito. Pastor, quiero hacer una anotación ahí, una intervención para... Por eso Pablo dijo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, contra gobernadores de estas tinieblas y contra milicias espirituales en puestos altos. O sea, el Señor a través del apóstol Pablo desde siempre nos ha dicho que nosotros no tenemos lucha contra la carne, sino contra todas estas potestades que son de las que estamos hablando en este momento. Él no lo advirtió y no lo ha advertido en este momento. Ese versículo, gracias Julito, ese versículo 20 es un discipulado, porque aquí en mi Biblia de colores está el discipulado. Pero ¿sabe de quién son discípulos estos que quedaron vivos? Del mismo diablo, de las tinieblas. Porque miren lo que dice, y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Completamente poseídos. Wow. Salmo 115. La idolatría terrible, rampante. De las cosas que más me impactó a mí en lo que sucedió en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Francia, todas esas vulgaridades que hicieron, pero el becerro que hizo Aarón burlándose de Moisés cuando él estaba recibiendo la ley. Y eso es lo que el diablo nos va a mostrar siempre, el becerro de oro. Y estos hombres prefirieron adorar ese becerro. Hoy el mundo está adorando a sus ídolos y no se arrepintieron. Y termina diciendo, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, una vida sexual desenfrenada, ni de sus hurtos. ¿Cómo termina el capítulo 9? Terrible, la condición del hombre. Ahora, las preguntas, hasta ahí llegamos en el capítulo 9. El capítulo 10 nos va a traer algo maravilloso, pero hasta ahí llegamos y estamos en el sexto
La trompeta. La trompeta. La séptima. Esta trompeta. Quiero leer el versículo en la versión mía. Dice, esa gente no se arrepintió ni de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Que es lo que estaba diciendo el pastor, cambiando un poquito la versión. Quiero leer la versión de Dios habla hoy, que dice en el 21, siempre me ha parecido esta versión más sencilla y directa. Dice, y tampoco dejaron de matar, ni de hacer brujerías, ni de cometer inmoralidades sexuales, ni de robar. Y quería hacer una acotación pequeña, una pequeña aclaración matemática, y es la siguiente. En el versículo 18 dice que la tercera parte de la gente fue muerta por estas tres calamidades, es decir, de los 8.000 millones, en español son 8.000 millones de habitantes que tiene la Tierra, entonces la tercera parte equivale aproximadamente a 2.600 millones de personas que murieron no en este millones, tema. gracias. Entonces, lo que pasa es que en el inglés la nomenclatura cambia y cuando estamos hablando de 8.000 millones, en inglés son 8 billions. Entonces, tú tendrías razón desde el punto de vista en inglés que serían 2.6 billion. Esa es la única diferencia que en el inglés Pero cambia. Alfonsito, hay que tener en cuenta algo. Yo le hago una pregunta a Pastor Fernando y Pastor Sergio. En estos acontecimientos, nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, ya hemos sido arrebatados, ¿sí o no? Capítulo 7, versículo 9, Julito. No viste esa Sí, pregunta. Por eso, claro. no, yo estoy haciendo la pregunta Sí, para sí, para ratificarle. aclarar. Totalmente, Julito. Ya no estamos más. La ira de Dios en las trompetas no puede llegar sobre su pueblo porque nosotros fuimos, según Tesalonicenses, preservados para el tiempo de la ira. Ajá, sí, exacto. Eso es como para hacer aclaración, primeramente para acá, para los del grupo, y segundo, pues para los que nos van a escuchar en las redes, de que los que hemos recibido al Señor Jesucristo ya no vamos a estar ahí, porque lo dice en Primera de Tesalonicenses, donde dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, está claro que nosotros no vamos a vivir eso, los que ya hemos recibido al Señor Jesucristo. Eso es para los que no recibieron. Y obviamente para llamarlos al arrepentimiento, Julito, a esos 2 de cada 3 que el otro murió y esos 2 que quedan, todo esto para que lo llame y muchos de ellos no se arrepentirán de sus homicidios y todo, ¿no? Ahí se desata esa ira. Gracias, Julito. Correcto. Gracias. Pero Pastor Sergio, termina dando un mensaje para los que Voy están por una escuchando sobre la salvación, sobre ¿Cómo dijo, pastor? Disculpe. recibir a Cristo. No lo escuché, disculpe. Sí, te termina dándonos un mensaje de salvación. ¿Cuál es la salvación que Dios tiene para estas personas que van a llegar a esa instancia? Tú me estás preguntando. A ti, tú, lanza el mensaje de salvación para los que están... No, obviamente que le llaman al arrepentimiento, le da un espacio todavía para el arrepentimiento de eso, sin lugar a dudas. Y el único que puede salvar es Cristo el Señor. Cuando Él venga, claro, exactamente. Entonces, todas estas cosas, a ver, si todas estas cosas están transcurriendo, de esos 2 que quedan en la tierra, que ya no es la iglesia que aceptó, pero sí van a haber estas calamidades, ¿tendrán la posibilidad todavía de arrepentirse o no, pastor? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, cuando venga esa segunda venida, esas personas, la iglesia ya no va a estar, pero esas personas podrán unirse, digamos, al reino celestial. Y vendrá la gran cosecha. ¿Qué dice el pastor Guido? Yo creo que es tan interesante este capítulo y creo que los tiempos se han acortado tanto que las personas que no puedan reconocer este llamado y esta oportunidad que es por gracia. Hoy estamos por gracia somos salvos por medio de la fe.
Pero en el momento que ocurra el arrebatamiento ya no va a haber esa gracia desaparece de la tierra. Claro. Así que los que están en este momento, y tal vez como tenemos la oportunidad que nos escuchen algunas personas, creo que Dios está abriendo esa puerta, ¿no? Esa puerta de venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y pues sencillamente Dios en su misericordia ya vino, como decía Julito, ya pagó el precio. Ya nosotros hemos sido sellados y tenemos esa salvación, ¿no? Lo importante es esa seguridad de salvación que cada uno de nosotros debemos tener con la relación que tenemos con el Señor. Y todo lo que va a venir, ¿no? Creo que lo que viene ahora, en los capítulos que vienen hacia adelante, por eso dice que va a haber una tribulación como jamás la ha habido sobre la tierra, como jamás la ha habido. Y lo que estamos viendo son solamente esos famosos dolores de parto, pero cuando sabemos que el dolor de parto es un tiempo de preparación que puede durar 5, 7, 8 días antes de que nazca el bebé. Así que entendamos que estos son dolores de parto hasta ahora, simplemente que estamos viendo, pero todavía falta bastante para que Solo para aclarar, pastores, ahí después, cuando veamos más adelante, respondiendo a lo que dijo el pastor Julito y lo que estaba diciendo el pastor Fernando, en el capítulo 14 está la siega de la mies que está madura, ¿no? O sea, después lo vamos a ver a esto, ¿no? De las personas que... Sí, la tierra es ciega. Pero quiero decirles algo. En su sabiduría, Dios estableció que en el capítulo 10 venga un ángel con el evangelio eterno. Y al final del capítulo 11 viene la séptima trompeta donde llega el juicio final. Ahora quiero leerles en el capítulo 10, versículo 9, y dice, y fui al ángel diciéndome que me diese el librito y me dijo, toma, cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y me dijo, aquí está la respuesta, me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, la salvación en este periodo de las trompetas, en la trompeta 6, antes de que llegue la trompeta 7, que se tratan todas las copas de la ira, hay un remanente que va a ser salvado en medio de esa crisis, porque la crisis, ya sabemos que Dios es un Dios de amor, pero también de juicio. Entonces los está moviendo para que se arrepientan. Muchos no lo van a hacer, pero una gran mayoría sí lo va a hacer. Julito está tapado. Julito, activa tu micrófono. Una pregunta para los oyentes y para nosotros. En Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4 dice, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, espérenme, porque aquí está cayendo un aguacero horrible y no creo que me escuchen. Entonces, la pregunta es, los que mueren hoy en día con Cristo, que recibieron al Señor Jesucristo, pues están dormidos y murieron con Cristo. Ahora, los que mueren y mueren sin Cristo, están también dormidos, pero sin Cristo. Entonces, mi pregunta, pastores, es, en ese tiempo vamos a resucitar los que estamos con Cristo y vamos a ser inmediatamente arrebatados para ir para el cielo. Pero los que no murieron con Cristo son despiertos y van a vivir todas esas situaciones tan horrorosas, demoníacas, y van a tener la oportunidad o definitivamente ya... Pastor Gio, contéstele. No, Julito. Acuérdate que la Biblia habla de los juicios del trono blanco y de hecho, los que murieron ya murieron. O sea, los que están vivos son los que van a pasar por todo este proceso. Los que están durmiendo y no son salvos, esos son los que están esperando para entrar al trono blanco y al juicio del trono de la gracia de Dios. Ellos van a ir a esa segunda instancia. Pero los que ya pasaron sobre la tierra, sobre su proceso, esos van a estar pero esperando el juicio final. Pastor Fernando, sí. No, pero espérate un momentico, sigo sin entender qué va a pasar con los que murieron y no aceptaron a Jesucristo como Salvador.
escuchando la enseñanza del pastor Fernando y de Apocalipsis, pues digamos que yo de pronto quise, pues como que traté de entender de que ese tiempo demoníaco va a ser para los que están en ese momento, más también para los que se han muerto sin Cristo y que van a tener la oportunidad de, con esos 144.000 sellados, de arrepentirse, porque lo que decía el pastor Fernando, lo que más Dios quiere es que toda su creación vuelva a Él. Entonces, no solamente los que van a estar vivos en ese momento, sino también los que murieron, que no aceptaron a Cristo. Eso fue una duda que me saltó ahorita, pero si para ustedes está claro que no, que los que ya mueren hoy en día se van para el infierno y solamente los que están en ese tiempo vivos son los que van a vivir eso, pues bueno, será así. Hay un libro, 1 Corintios 15, que nos habla perfectamente sobre esto y nos dice claramente, y mira lo que dice 1 Corintios 15, versículo 50. Pero digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir, en un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿De quién habla? De la iglesia. De los que no aceptaron a Cristo quedan dormidos hasta cuando el Señor los resucite para ir al trono blanco, y ahí van a la segunda muerte. Y la segunda muerte es muerte eterna en el infierno. ¿Estamos de acuerdo, Pastor Guido? Sí, así es. Así lo he entendido yo siempre. Refúteme. Okay. Entonces, ahí está muy claro. ¿Qué sucede con los que morimos en Cristo? Dormimos. Y cuando el Señor levante a su pueblo al arrebatamiento, serán llevados esos que durmieron con el Señor, que confiaron en Él, y vamos a las bodas de la cena del Cordero. Cuando tengamos el tiempo de las bodas de la cena del Cordero, el Señor vendrá con sus ángeles, vendrá con su pueblo redimido de todas las naciones, y vendrá la segunda venida del Señor, que es el evento que va a instaurar el reino milenial en la tierra. Ok. Bueno, entonces un anuncio bien importante es para los que están escuchando esta enseñanza, que de pronto tienen dudas, definitivamente es la oportunidad para que hoy o cuando escuchen este audio, pues este mensaje, pues tengan la oportunidad de recibir al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo reciben? Arrepintiéndose de sus malos caminos y poniendo al Señor como el Señor de sus vidas y corrigiendo su vana manera de pecado, que lo confiesen con su boca. Romanos 10:9, para que los que están escuchando este mensaje y quieran recibir al Señor y de pronto no vayan a ser llamados al cielo, de pronto no vayan a morir sin la salvación, aprovechen para que la obtengan y no tengan que vivir lo que hoy hemos hablado, que da tanta tristeza, ¿no? Que la gente se muera sin el Señor. Sí, ahí el pastor Fernando tocó ya un pedacito que vamos a ver más adelante, es el milenio, ¿no? Que muchas personas no lo entienden, y más adelante se va a entender que es como esa última oportunidad, ¿cierto? Esa última oportunidad que el Señor brinda para todos en la tierra, es ese milenio donde se va a volver a gobernar, y después de ese milenio sí vendrá el juicio final para salvación eterna o condenación eterna. Que Tiene está la mucho mano, más adelante, vamos a ver. tiene la Muy mano bien. levantada John Flores. ¿Preguntas? El micrófono está cerrado, John. Y al pastor Sergio, según una tormenta, se fue la luz en la casa. Bueno, hay dos momentos que llaman mucho la atención frente a lo que se estaba dialogando ahora. Me queda la inquietud. La palabra de Dios habla de un lugar de tormento y un lugar de gozo, donde estaba un pobre y donde estaba un rico. Lázaro. No había la posibilidad de pasar de un lado a otro. Ambos ya estaban muertos. Y en Judas habla de que las personas, ángeles y las personas están
en unos lugares, cada John, no uno, se te ven los ojos. ¿cómo? No se te ven los Ay, ojos. ay, Ahí sí. ay. Perdón, que cada uno va a un lugar mientras viene el juicio final, donde ya en Apocalipsis, ahí en el capítulo 12:10, dice que ya ha sido lanzado al lago de fuego él y sus seguidores, ¿cierto? Después del juicio, ¿cierto? Ahí ya Jesucristo estableció su juicio, ya los unos van para un lado y van para el otro, los unos van a una vida eterna con Cristo y los otros van al lago de fuego con Satanás, que es pues como su cacique. Entonces, esa es la inquietud que me quedaba frente a lo que se estaba discutiendo anteriormente, frente a lo que se estaba hablando anteriormente acerca de ese punto. No sé si esté, pero esos tres pasajes ilustran bien de los lugares y los momentos de los muertos, y de dónde están y para dónde van, y en qué momento. Tenemos que pensar que el Seol y el Abadón es el lugar de los muertos, pero todavía no es el destino final. El infierno lo inaugura el diablo, Satanás, la serpiente antigua, Ajá. la que el Señor vencerá con tu boca. En el versículo que tú estás citando, capítulo 12, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Perfecto. Porque han sido lanzados fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Está hablando de la iglesia que conoció al Señor. Tú preguntas, ¿dónde van a estar? En lugar de los muertos, las personas que mueren sin Cristo están siendo en ese momento, están dormidas y están atormentadas. Pero las personas que mueren en el Señor están en un lugar que se llama el paraíso, que es donde están reposando y después serán llevados a la Nueva Jerusalén. Son dos sitios. La Biblia no nos habla de otro tercer sitio. Muerte sin Cristo, muerte en Cristo. El Señor se lo dijo muy claro al hombre, al ladrón que estaba en la cruz al lado de Dios: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que imagínate morir. Para nosotros, ¿qué es el morir? Es salir de este cuerpo y entrar directamente en el mismo instante a la presencia del Señor. Hoy estarás conmigo. O sea, la muerte es apreciada al Señor de cada uno de sus hijos. Así que yo muero como cristiano y voy al paraíso. Voy a estar con el Señor esperando que todo este proceso se haga, porque el Dios es el eterno presente, pero para nosotros hay un tiempo. ¿De qué está hablando? De completar el número de sus salvos, de su pueblo. Y por eso el Señor en Apocalipsis está hablando fuerte para remecer al pueblo para que vengan al arrepentimiento. Yo considero que en Apocalipsis va a haber una cosecha como nunca la ha habido. La gran cosecha de almas se va a hacer al Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es que usted, cuando está todo bien y todo le va bien, pues está bien, pero cuando usted ve que todo se está destruyendo, usted corre a buscar a Dios, corre a las iglesias, corre a bautizarse, lleva a toda su familia, Como en la invita pandemia. a toda su gente para que se conviertan al Señor. Y va a haber yo como pastor me estoy preparando, porque va a venir una cosecha de almas a los pies del Señor por todo esto que está sucediendo. Pero sí, hermanito, hay dos lugares: uno de condenación y otro paraíso, esperando la venida de nuestro Señor. Ahora, ¿qué es lo que yo entiendo como pastor, como predicador? Que este libro de Apocalipsis debe ser el libro más importante en este tiempo en la iglesia. Por el Mateo 24, que lo dijo el Señor más claramente, no puede ser. Y tenemos que compartir la palabra y tenemos que evangelizar al mundo y salir por todas las naciones a decir que Cristo es la respuesta, que es el arca de Dios para la salvación, para que el hombre no entre en un juicio, en una tribulación de la cual va a perecer.
Recordemos algo, Pastor Fernando, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con que entrevistó Itiel Arroyo, no sé si ustedes se acuerdan, con este guía turístico en Israel. No sé si ustedes se acuerdan que básicamente lo que se está viviendo ya es una guerra espiritual Con Steven Arica. con este. Ah, ¿Te acuerdas, Alfonso? Que lo que Sí. estamos viviendo ya en estos finales de tiempo es una guerra espiritual, lo que se está viviendo al 100%. Y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Es una guerra espiritual, una guerra donde están haciendo a prueba nuestros principios, valores, nuestra moralidad. Todo esto está dando porque sabe el enemigo que el tiempo es corto y ya cada vez le va a quedar menos tiempo. Así que estoy de acuerdo contigo, Pastor Fernando, el tiempo que se viene ahora. Se habla mucho de lo que está sucediendo en el mundo, pero también lo hablábamos en la iglesia de Gateway hace poco, donde hay un gran avivamiento ya sobre la tierra. Ya se está viendo. claro que sí, Pastor Guido, y permítame decirle dos cositas que están pasando en el mundo. Dos, el antisemitismo y el anticristianismo. El anticristianismo está desbordado en Francia, todo lo que estamos viendo y la burla hacia el Señor, y el antisemitismo es tratando de destruir al pueblo de Israel y creando que Dios abandonó al pueblo. Ahora, la iglesia cristiana no podemos caer en ese problemita de que es que el pueblo de Israel es malo y le seguimos la corriente a este mundo. No, el antisemitismo nace en el corazón, en las entrañas del diablo, del mismo Satanás. ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel, cuando ven a una persona con un cuchillo, inmediatamente los jefes de seguridad de Israel se dan cuenta que esa persona va a matar a niños? Porque ahora los palestinos, que vienen de la palabra palestina, quiere decir gente que odia a Dios y la palabra de Dios, ellos cogen el cuchillo y están haciendo algo, van y atacan a hombres que tienen bebés. ¿Por qué? Porque si va a atacar al bebé, pues el hombre no huye y entonces pueden matar al bebé y al papá. Eso fue lo que sucedió y el mundo no se da cuenta de eso porque la ONU y todos los países son antisemitas totalmente y muestran todo lo que saquen en noticias es contra el pueblo de Israel. Pero estamos viendo que el pueblo de Israel será guardado por Dios y que toda la nación de Israel será levantada como la iglesia también, porque es el pueblo de Dios. Así que nosotros como cristianos tenemos que seguir orando por Israel y más que todo orar para que haya gente que predique la palabra de Dios y que se levanten evangelistas en este tiempo de oscuridad espiritual, sobre todo en nuestras casas, porque sabemos lo que viene. Sabemos lo que viene, lo que el mundo tiene. Muy bien. Abre el micrófono, Julito. Ahora el micrófono de todos y terminamos, por favor, a mis Yo amados. creo que ya se nos acabó el tiempo. Correcto. Esperemos que hoy haya mucha revelación a todas las personas que van a entrar, a los que estamos aquí, y que sigamos firmes en la palabra, en la sana doctrina y como dices tú, Pastor Fernando, este es un tiempo donde debemos escudriñar y estudiar mucho el libro de Apocalipsis. Ahí está la gran revelación que Jesús le dio al apóstol Juan, el Espíritu Santo. Bueno, ¿hay alguna pregunta más o terminamos con una oración? Yo tengo una pregunta. Sí. Digamos, una persona que haya muerto en este momento, pero que nadie le habló de Jesús y que no tuvo la opción de mirar ni por internet, ni en la Biblia, ni nada. En este momento, que ya esté muerta, ¿qué va a pasar con esa persona? Chao, hijo. No, él tuvo la oportunidad, él escuchó en algún momento, él rechazó. Mira, Willy, las personas no se van a condenar al infierno, no se van a condenar ni por sus vidas ni nada, simplemente por rechazar el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No ha habido un ser humano sobre la tierra que no haya visto por lo menos un Viernes Santo o algo que sucedió en la tierra. Digamos, yo estoy poniendo el ejemplo explícitamente porque me acuerdo el año pasado yo fui a un concierto de Hillsong aquí en Miami y había una misión en donde ellos recaudaron fondos que todavía había población del mundo que estaba tan aislada
en ciertos sitios del mundo que no había llegado, digamos, el cristianismo, no se les había podido llegar con el mensaje. Mira, A estas personas son las que yo me refiero. ok, Will, yo te voy a contestar con las palabras del pastor Subel Michelin. Él dice que esas personas van a ser juzgadas por la palabra de Dios en el Salmo 19. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ellos pueden ver el firmamento y dar cuenta que hay un creador. ¿Cómo fue su relación con ese creador? ¿Lo creyeron en él o no? Si no hicieron lo que tenían que hacer moralmente, esas personas nunca entendieron al creador. Y hay Pero muchas personas que van a ser evangelizadas por el mismo Espíritu Santo. Conocemos muchas personas que han recibido al Señor Jesucristo porque el Espíritu Santo se les ha manifestado. Y está Pero sucediendo en ese mucho momento ahora de las en las trompetas, cárceles. en ese momento de las trompetas, ellos van a resucitar o directamente también pasan al paraíso. Son del pueblo de Dios, Willy. Van al Ok. paraíso. Nosotros. Van al paraíso. ¿Cuándo es la resurrección de los muertos? Cuando Ujú. el Señor arrebate a su iglesia. Somos transformados de corruptible a incorruptible. Increíble. Cuando regresemos ya estamos glorificados. En el momento de la transformación, del arrebatamiento, nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, tú tienes muchas preguntas que son cuestionables y son a veces incontestables porque la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, Willy. Y ahí tenemos o sea, la gracia de Dios está sobre la tierra en este momento, ¿cierto? Por eso dice, por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Pero la misericordia de Dios es lo que yo siempre veo que alcanza a las personas. John Flores tiene la mano levantada y no sé si alguien más. Sí, para complementarle a Willy, hay un libro que es el libro de la sabiduría, que es del mismo catolicismo, está dentro de los libros que no están en la Reina Valera. Y el libro de la sabiduría dice, no tienen excusa, ¿cierto? O sea, no tienen excusa para decir que no conocieron, porque la misma naturaleza, la misma creación habla de la existencia de ese Dios y entonces ninguno tiene excusa porque adoraron a la creación sabiendo que tenía un creador. Entonces ahí no es que a la persona no se le predicó o que a la persona nadie pobrecito, sino que todas las personas tienen la oportunidad de conocer y aceptar vivir en Dios y la misma creación. Los cielos cuentan su gloria, como decía el Salmo. Entonces, como para complementarle ahí a Willy también. ¿Ok? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y eso lo recibo para mí y para cada uno de ustedes. Tenemos el evangelio que es lo mejor, el mejor mensaje que puede recibir el hombre es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio del reino. Y no predicarlo es contado como pecado para su pueblo. Y es un pecado que no nos va a hacer perder la salvación. Pero yo te pregunto, ¿con qué vas a ir tú delante del Señor? Si Apocalipsis me dice que los ángeles, perdón, que los ancianos se quitaban las coronas y adoraban. Las coronas son las almas que nosotros ganemos del evangelio que compartamos y lo que hagamos en la obra del Señor. Despídenos, Pastor Guío, por favor. Antes de la despedida, sí quería dejarles saber que este fin de semana, bueno, yo todavía estoy en Bogotá, voy a estar hasta el 15 de agosto, pero este fin de semana Gio va a dictar un seminario sobre el buen sexo dirigido a matrimonios el sábado de 8:30 a 1 p.m. Si nos puedes ampliar la información, Gio, antes de despedirnos en oración, sería fabuloso para los que están en Miami y los que pueden seguirnos después Sí, por YouTube. Vamos a estar trabajando el día sábado en un tema que casi nunca hablamos nosotros, ni siquiera en relaciones de pareja, casi nunca lo tocamos. Y vamos a hablar sobre el buen sexo. Me voy a hablar de algunos temas como matrimonio sin sexo, que es más de lo común que a veces nosotros pensamos que ocurre.
Vamos a tener un tiempo para nuestras esposas hablando únicamente entre ellas, vamos a tener un tiempo entre hombres para hablar y va a ser un tiempo bonito porque si nosotros somos los hijos del que diseñó y creó el sexo, creo que somos los más responsables para hablar de eso. Así que va a haber unos temas bien interesantes. Los que puedan ir están cordialmente invitados. Presencia Viva 7500 Northwest con la 25 en la localidad 11 o en la bodega 11. Vamos a estar ahí en Presencia Viva sábado desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Perfecto. Oremos. Señor, te damos gracias, infinitas gracias por permitirnos reunirnos esta noche, por escudriñar tu palabra, Señor, y por ver lo que tú decías, Señor. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, Señor. Y lo estamos viendo, Señor, así como lo entendemos que cuando a Daniel le fueron reveladas tantas cosas, Señor, tú se lo decías a él, que no iba a ser para su tiempo, solamente que no las iba a entender, pero iba a ser para el tiempo futuro. Y en el tiempo futuro tendrían toda la explicación posible, como lo estamos viendo hoy, a la luz de tu palabra. Aquellos que van a ver esta enseñanza, Señor, aquellos que van a tener la oportunidad de poder entender un poco, Señor, sean abiertos sus ojos espirituales para que también tengan una posibilidad, Señor, de poderte conocer a ti como único y suficiente Salvador personal, Señor. Por ese sacrificio que tú hiciste allá en la cruz del Calvario, Señor, para que todo aquel que en él crea, Señor, no se pierda, sino que tenga vida eterna, Señor. Gracias por Juan 3:16, Señor, por este pasaje que resume, Señor, lo que tú hiciste sobre la tierra, porque de tal manera nos amaste a cada uno de nosotros, Señor, que enviaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, Señor, no se pierda, sino que tenga vida eterna, Señor. Hoy, Señor, te pedimos por aquellos que no te conocen, Señor, que puedan llegar hoy a tener la oportunidad de conocerte, Señor. Oramos y te damos gracias por la vida del pastor Fernando y por la vida de cada hombre de valor que ha estado esta noche, Señor. Bendecimos la vida de Dianita, Señor, de Grace, y guárdalas y protégelas, Señor. Gracias por la salud de mi esposa, su recuperación. Aleluya. Señor, por todo lo que tú nos has dado. Oramos en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, amén. Bueno, Amén y amén. que tengan una feliz noche. Entonces, esta misma noche, si Dios quiere, colocamos esta enseñanza en la plataforma de YouTube. Gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias y Dios les feliz noche. bendiga. Muchas gracias.